El día de hoy nos vamos a ocupar sobre el proceso ordinario laboral, así como el proceso abreviado, pero ello a la luz de las fuentes judiciales. Muy bien, ¿qué debemos entender por las fuentes judiciales? Son aquellos pronunciamientos que se han emitido por la Corte Suprema de la República a través de las diversas ejecutorias, también los pronunciamientos que eventualmente han hecho los plenos jurisdiccionales supremos, algunos plenos jurisdiccionales nacionales. Entonces, estos pronunciamientos son los que nos van a ayudar para poder graficar en esencia cómo es que se ha venido aplicando la nueva Ley Procesal del Trabajo durante estos últimos 8 años a partir del año 2010. Muy bien, entonces ellos son las fuentes judiciales, pero ¿qué clases de fuentes judiciales tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? En principio tenemos el pleno casatorio. Como sabemos, el pleno casatorio está regulado por el artículo 400 del Código Procesal Civil. Tiene la particularidad de que se emite en sentencia un pronunciamiento por los jueces supremos de la especialidad respectiva. En el caso de los jueces civiles, serán los jueces supremos en materia civil que conocen esa materia. En materia laboral son las salas constitucionales, en este caso en concreto, la primera y la segunda salas constitucionales transitorias, las que conocen la materia laboral. Ellas son las que se pronuncian en un pleno jurisdiccional supremo. Por otro lado, tenemos el pleno casatorio del artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Este pleno también, al igual que el 400 del Código Procesal Civil, es vinculante, pero también la peculiaridad es que en sentencia debe emitirse un pronunciamiento. Sin embargo, en el caso concreto de la nueva Ley Procesal del Trabajo, a la fecha no tenemos un pleno casatorio que haya resuelto algún tema controvertido. De hecho, existen muchos, sin embargo, no ha habido a la fecha un pronunciamiento sobre el particular. Tenemos también la figura del precedente, pero la que regula el artículo 37 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. En esta norma se prevé la posibilidad, a diferencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que una sola sala, al emitir pronunciamiento, me refiero a una sala suprema, al emitir un pronunciamiento, es la que puede fijar criterios vinculantes con la denominación de precedente. De hecho, la primera Sala Constitucional Suprema ha fijado varios precedentes, pero en materia de derecho laboral público y en materia previsional. Tenemos también la doctrina jurisprudencial que regula el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta doctrina es vinculante, fija criterios, sin embargo, cabe la posibilidad, por texto del propio artículo 22, cabe la posibilidad de que se pueda el juez apartar del criterio que se fija en esta doctrina jurisprudencial. Claro está que tendría que hacerse de una manera motivada, sin embargo, sí cabe la posibilidad del apartamiento de una doctrina jurisprudencial. De hecho, el propio Tribunal Constitucional, al aludir a este artículo 22, señala en una sentencia 3741 del 2004 la posibilidad del apartamiento justamente de este tipo de precedentes del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otra de las fuentes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es el de la jurisprudencia sistematizada, que está regulado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como sabemos, para hablar de jurisprudencia tenemos que entender que estamos refiriéndonos a aquellos pronunciamientos reiterados respecto de un tema que fija un criterio determinado. Y finalmente tenemos los plenos jurisdiccionales. Estos plenos jurisdiccionales que los regula el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueden ser aprobados o acordados por los jueces supremos, en ese caso será un pleno jurisdiccional supremo, también pueden ser de carácter nacional, ello será con la intervención de jueces superiores de la especialidad correspondiente. También cabe la posibilidad de que se puedan organizar plenos jurisdiccionales de carácter regional o inclusive distrital.
Sin embargo, algo que siempre se ha venido dialogando, conversando, es respecto del grado de vinculatoriedad que pueda tener estos plenos jurisdiccionales. Alguna vez incluso se ha llegado a señalar ¿para qué se organiza un pleno jurisdiccional si después, en definitiva, termina por no materializarse su utilización de manera, digámosles, continuada por los jueces de las diversas instancias? Sin embargo, de hecho, indudablemente los plenos jurisdiccionales son sumamente importantes porque ello ha permitido la unificación de criterios discrepantes que pueden tener los jueces. Por ejemplo, se me viene a la memoria el pleno jurisdiccional de 1999 que se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo, que habló respecto del tema del plazo de caducidad en tratándose de la reposición. Y desde ese momento, 99, a la fecha, se mantiene el criterio uniforme de que ese plazo de caducidad se computa no por días naturales, sino por días hábiles, lo que, digámosles, propiamente son alrededor de 40 días los que sirven de cómputo para el plazo de caducidad. Entonces, sí son importantes. Ahora bien, cuando hablamos de plenos jurisdiccionales que son aprobados por los jueces supremos, indudablemente ello tiene una particularidad muy especial, y es en relación a qué órgano es la que lo prueba, cuáles son los jueces que la aprueban. Y siendo que son los jueces supremos, indudablemente tiene una especial importancia, dado que es la última instancia dentro de la judicatura ordinaria, de tal manera que, sin duda alguna, más allá de que la norma tiene una deficiencia, también está claro que debería ser tomado en consideración, salvo que se pueda uno apartar, pero de una manera motivada, con una motivación reforzada, si se quiere. Bien, el día de hoy nos vamos a ocupar en relación al proceso abreviado laboral. Como ya hemos hecho referencia en relación a las fuentes judiciales, ello mismo será de utilidad tanto para el proceso abreviado laboral, del cual hablaremos en este momento, así como también el que está referido al proceso ordinario laboral, ya que estas fuentes resultan ser sumamente importantes, como ya se ha señalado. En relación al proceso abreviado, tenemos que señalar cuál es el objetivo de este tipo de proceso. Este proceso abreviado laboral se caracteriza por tener una sola audiencia, una audiencia única. Pero la razón de ser célere es fundamentalmente por cuanto responde a lo que ha establecido la Declaración Americana de Derechos Humanos en relación a su artículo 38, esto es, al derecho de justicia que tiene toda persona, en tratándose de casos, de procesos que están referidos a derechos fundamentales. Es por esto que el proceso abreviado responde a esa situación. También recoge el derecho a tener un proceso en tiempo razonable, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. Entonces, como vemos, este proceso abreviado tiene una razón de ser: responder a determinados supuestos que protegen derechos fundamentales y que, por tanto, se debe tramitar en tiempos razonables, cortos, céleres. Por tanto, la principal característica del proceso abreviado es de que tenemos una audiencia única. Esto es, que en un solo momento se va a realizar diversas etapas referidas desde la conciliación hasta todo lo que es la actuación probatoria, la etapa de juzgamiento propiamente y finalmente la emisión de la sentencia correspondiente. Bien, ¿qué tipo de procesos es que se tramitan en un proceso abreviado? Fundamentalmente son dos. El referido a la reposición, cuando la pretensión principal única se tramita en relación a este tema de la reposición. Y en segundo lugar, en tratándose de la vulneración de la libertad sindical. Veamos cada uno de ellos. La reposición como pretensión principal única. ¿Por qué es importante? Por cuanto se trata
precisamente de la afectación del contenido esencial del derecho al trabajo. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia 1126 del 2001, referida precisamente al famoso caso Telefónica, había desarrollado el derecho al trabajo como parte fundamental de los derechos de todo ser humano. Y en este contenido esencial del derecho al trabajo está, en principio, el derecho de acceder a un puesto de trabajo y, en segundo lugar, el derecho de mantenerse en el mismo. Entonces, por esa razón es que la reposición tiene un tratamiento diferenciado y se le incluye para ser conocido en este proceso abreviado laboral. Pero por otro lado, también tenemos el otro supuesto que se tramita en proceso abreviado laboral, que es la vulneración de la libertad sindical. Veamos, en el convenio 87 y también en el 98 de la OIT se reconoce y se desarrolla la libertad sindical. ¿En qué consiste la libertad sindical? Parte del contenido esencial de la libertad sindical es el derecho de constituir una organización sindical, el derecho de afiliarse a una organización sindical, inclusive el derecho de desafiliarse de una organización sindical. Y también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha desarrollado de todos los convenios aceptados y aprobados, un grupo que están resumidos en 8 derechos fundamentales. Dentro de esos 8 derechos fundamentales, precisamente se encuentra la libertad sindical. ¿Y por qué la OIT le da particular importancia a este derecho de la libertad sindical? No solamente por proteger a los dirigentes sindicales y a todos los trabajadores que eventualmente desean constituir una organización sindical, sino que además le da esta importancia porque ellos consideran, y creo que con justa razón, que una organización sindical lo que hace es servir de una organización de base de todo Estado democrático de derecho. Y por esa razón es de que le da una particular importancia y un tratamiento diferenciado a esta institución que se le llama libertad sindical. Entonces, como vemos, se ha establecido que en el proceso abreviado laboral se conozcan la protección de 2 derechos fundamentales absolutamente importantes. 1, el derecho del trabajo y 2, el derecho de la libertad sindical. Bien, ahora veamos a la luz de las fuentes judiciales lo que ha ocurrido con el tema precisamente de la protección del derecho al trabajo. Como se ha precisado, se trata de la reposición como pretensión principal única. Por tanto, teóricamente, solo podría ventilarse el tema referido a la reposición al centro de trabajo, partiendo de la base de que ya está reconocido su condición de trabajador a plazo indeterminado y que por tanto tiene derecho a estabilidad laboral, derecho a la reposición en el centro laboral. Sin embargo, se ha advertido que en muchísimos de los casos los trabajadores desean reincorporarse al centro laboral, sin embargo todavía no se les ha reconocido su condición de trabajadores dentro del régimen de la actividad privada a plazo indeterminado. Por tanto, ya con la jurisprudencia, esto quiere decir con el desarrollo que se hace con los pronunciamientos de los diversos órganos jurisdiccionales en el transcurso de estos años de aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, es que se comienza a desarrollar la posibilidad de que también se pueda emitir un pronunciamiento en un proceso abreviado laboral respecto de la existencia del vínculo laboral, respecto de la desnaturalización de contratos de locación de servicios, respecto de la desnaturalización de contratos modales a plazo fijo o de contratos a tiempo parcial, a efecto de que sean reconocidos como trabajadores dentro del régimen laboral de la actividad privada y, por tanto, con plazo de contrato indeterminado. Bien, entonces, en esta
situación es que se desarrolla precisamente lo que ahora se conoce como el petitorio implícito. Esto quiere decir aquel supuesto en el cual lo que se va a establecer dentro del proceso abreviado laboral de reposición al centro laboral es la existencia, previo a resolver la reposición, la existencia del vínculo laboral. En consecuencia, aquí lo que se ha establecido precisamente en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 2013, que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, y que luego también ha sido recogido en la casación 16604-2013 Junín, es que sí es posible que se pueda efectuar una pretensión implícita. ¿En qué consiste? Significa que el demandante lo que tiene que hacer es tramitar en proceso abreviado su demanda de reposición al centro de trabajo, primera condición. En segundo lugar, se tiene que incluir dentro de la pretensión, dentro de los fundamentos fácticos de la demanda, se tiene que incluir la circunstancia particular que se pretende, la desnaturalización del contrato de locación, del contrato modal, etcétera, y que se le reconozca como trabajador a plazo indeterminado. Por tanto, esto tiene que aparecer de los fundamentos fácticos, de los fundamentos de hecho de la misma demanda, aunque no está considerado como parte del petitorio expreso de la demanda. Esto obliga a que el juez, al momento de analizar la sentencia, tendrá que, previo a analizar la reposición, resolver el tema de la desnaturalización del contrato. Y dentro del análisis de la misma sentencia, tendrá que eventualmente llegar a esa conclusión para luego recién analizar la reposición al centro de la. En consecuencia, el petitorio implícito involucra, ya resumiendo, involucra que el demandante tiene que hacerlo en un proceso abreviado, referido a un tema de reposición al centro de trabajo, y de los fundamentos fácticos tiene que aparecer precisamente la desnaturalización del contrato de trabajo. En conclusión, esto ha venido a resolver precisamente una situación que se presentaba con mucha frecuencia en los casos que precisamente se demanda la reposición y donde todavía no estaba reconocido la existencia del vínculo laboral. Y con ello, ciertamente, dar un aporte y un salto importante en la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales del trabajador y también la perspectiva del cumplimiento precisamente de lo que señalábamos al inicio de la Declaración Americana de Derechos Humanos en relación al derecho a tener un proceso sencillo, breve, para la protección de un derecho fundamental, como en este caso es el derecho del trabajo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.